Están? Buen día para todos. Me estoy dando cuenta que les estoy poniendo la cortinilla del proceso de admisión y no les estoy poniendo la cortinilla de promoción vertical hasta ahorita que estoy viéndolos ya totalmente. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, maestra. Buen día para Buenos todos. días, ¿Sí maestra. me escuchan? Buenos días. Sí, sí, maestra. ¿Sí? Mil gracias por estar aquí y Buenos gracias. días. Gracias también por considerar que no me conectara el jueves. Miren, he tenido una semana de película, de verdad, la situación cada vez está más complicada. Entonces, en ese estar complicado, pues yo también he tenido toda una semana de película con todo esto. Les platico de manera muy breve, porque les tengo que dar explicaciones porque no estuve el jueves. Resulta que el martes encontraron a dos alumnos, no, tres, encontraron a tres alumnos fumando marihuana. Yo no, me sentía bastante mal el, el, el martes, nos vimos el martes, ¿verdad? Sí, fue el martes yo me sentía bastante mal. El lunes en la tarde me sentía muy, muy mal en la garganta, de catarro, muy mal. Entonces decidí no ir a la escuela temprano, pero hubo una situación en la escuela de mi hijo y ya salí a la escuela de mi hijo. Llegué, me iba a poner a trabajar en la computadora y en eso me llaman diciendo que habían encontrado a tres chicos con marihuana. El director estaba en una comisión a la que teníamos nosotros que ir. Entonces, pues fui a ver qué es lo que pasaba. El protocolo, y lo vamos a ver, protocolos de seguridad para los planteles federales de educación media superior. Los protocolos dicen que lo primero que tiene que hacerse es avisar pues, a la autoridad de la escuela, al director, a la directora. Después de eso, se resguardan a los alumnos en un lugar seguro. Acto seguido, se les llama a los padres de familia. Y si el caso lo amerita, tendremos que llamar a las autoridades que corresponden. En este caso, pues bueno, seguridad pública. Lo que nosotros hacemos es llamar al 911 y dependiendo del caso, el 911 nos manda a prevención del delito o nos manda a atención a víctimas o nos manda a otra unidad, dependiendo del caso. Pues bueno, nos mandaron a prevención del delito. Llegaron los padres de familia, pero antes de esto, la enfermera de mi escuela les hizo la valoración, si mostraban signos de haber consumido marihuana. Y ya cuando llegan los de prevención del delito, uno de ellos comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar, se explayó y todos entendimos que era un distribuidor. De tal manera que prevención del delito, la gente que estaba ahí, que además estaba la titular, más sus policías, se los llevaron con anillos de seguridad. Yo no quería, de hecho, traté de que no se los llevaran así porque pues yo tenía abajo a mis alumnos, pero ellos dijeron que no se iban a arriesgar a que los muchachos se les echaran a correr. Estaban ahí los papás, pero aún así, y pues con todo el dolor de mi corazón, lo único que hice es bajando las escaleras de las oficinas, tenemos una máquina donde los chicos recargan su tarjeta del bus urbano, Querobús se llama aquí, Querétaro. Pues los quité de ahí del Querobús, del cajero de Querobús, pero tenemos banquitas en la explanada y los chicos vieron cuando se llevaron a los muchachos. Em, fue muy impresionante para mí. No me gustó que se los hayan llevado así, pero era la autoridad, yo no podía hacer nada y los papás ya lo habían aceptado. Y después tuve cita inmediatamente, o sea, no tuve tiempo para sentirme mal, porque llegaron papás de chicos de los que andan vagando y no hacen nada. Y en eso llegó el director, que les digo que estaba en una comisión. Ya le expliqué a grandes rasgos lo que había pasado. Entramos con los padres de familia, pero él andaba de un lado para otro. Yo era la que estaba atendiendo a sus padres de chicos que no quieren entrar y andan de ociosos, ¿no? De pronto me llama de manera muy alarmada. Este, ya salgo porque él nunca me llama así.
casi a gritos, jamás me llama así. Ya salgo, ¿qué pasó? Había como unos 6, 7 policías que habían recibido del 911 una llamada de que había armas en la escuela, que teníamos un alumno con un arma. Llevaban el nombre del alumno y el grupo donde estaba. Y pues lo que yo hice en ese momento fue, ustedes díganos qué hacemos. Yo nunca he tenido un caso así. Sí he tenido un caso de un cuchillo, pero ahí los muchachos fueron quienes lo vieron y lo abordamos de otra manera. Pero que llegue seguridad pública y que te diga, hay un reporte al 911 de que hay un alumno de nombre tal y tal en tal grupo que tiene un arma, pues ustedes díganos qué hacemos, ¿no? Como escuela, ¿qué hago? La cosa es que fuimos al grupo, ahí no estaba, tratamos de buscarlo en la base de datos, así que mi orientadora educativa, que tiene mucha sensibilidad para este tipo de casos, y yo nos fuimos a, nos fuimos a buscar en la base de datos el nombre del chico porque no lo ubicábamos. Y mientras se quedó el director con otros compañeros, todos varones, y me cuentan, yo no vi, no lo vi, me cuentan que encontraron al chico y, bueno, el nombre del chico, porque además solo nos habían dicho dónde podía estar, y le hicieron operación mochila, pero en el pasillo le pidieron que se alzara la camisa, que se quitara los zapatos. Pues los que estaban en ese pasillo lo vieron. Le hicimos, cuando yo llegué, hicimos operación mochila al grupo, pero yo nunca me percaté de eso hasta que al otro día fueron los padres y me dijeron. Y después de eso debió haber pasado 5 o 6. Después de ahí, yo salí corriendo porque tenía que venir con ustedes a darles el curso. Entonces, yo llegué corriendo pues con mi compromiso con ustedes. Cuando termino el curso con ustedes, veo que en el grupo de WhatsApp que tenemos como equipo directivo, estaban reportando que había aparecido un letrero en uno de los baños. Decía algo así como matanza general a todos los responsables e involucrados el 3 y 4 de abril. Cuando yo lo vi, dije, esto es una broma. Estos son esos muchachitos sin qué hacer que no están haciendo nada. Pero ya eran como 8:30, nosotros cerramos la escuela a las 9. La persona encargada la persona que tiene la jefatura de servicios administrativos, y ojo aquí, que no les pase a ustedes, lamento que nos haya pasado a nosotros. La persona responsable no pensó en borrar eso, no lo pensó. Y la verdad, yo cuando vi la hora, digo, pues yo terminé de estar con ustedes, vi los mensajes, pues ya la escuela estaba prácticamente cerrada. Pues no dije, bórrenlo, por favor. No, no, yo andaba en otro lado. Y el director asumo que andaba igual que yo, en otro mundo, ¿no? Total que no se borraron. Al otro día amanece el letrero. Tuvimos reunión con padres de familia desde las 8 y la verdad yo andaba metida así súper enfocada en la reunión con los padres de familia, porque tenemos 20 alumnos de 20 grupos de sexto. Teníamos 3 reuniones en la mañana, 3 reuniones en la tarde, 3, 4. Yo andaba súper enfocada en eso y en otras cuestiones. Entonces, me olvidé del bendito letrero que para mí, de verdad, pues muchachos sin qué hacer, ¿no? Y de pronto me empezaron a llegar mensajes de mis compañeros alarmados y les dije, no, miren, más o menos intenté explicar en WhatsApp que es complicado. Es una broma, son esos muchachitos que no tienen nada que hacer, ¿no? Y ya cuando vi, estaba circulando que el maestro de mecatrónica, que les había dicho que había fotos con armas, que les decían que mejor no fueran. Y yo iba y venía de las reuniones con los padres de familia a otras situaciones, y de pronto me llegaron otros 7 policías que le habían hablado no al 911, sino a sus jefes, que vinieran a ver que porque había amenaza en los baños. Pero para esto ya los habían borrado, porque había pedido, oye, bórralos, no inventes. Ya habían borrado los letreros, pero los chicos otra vez vieron policías. Para no hacerles el cuento más largo, em,
ya no tuve oportunidad de reunir a los jefes de grupo porque se nos fue la vida ustedes saben, acá, allá, allá. Ni tuve oportunidad de hablar con mis compañeros, pero em, ya con los chicos, nosotros tenemos no es prohibición. Bueno, sí, es algo así como una prohibición en Querétaro de que nuestros alumnos de educación básica y media superior no pueden utilizar el celular en el entorno escolar, a menos que la escuela lo decida por cuestiones escolares. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp con jefes de grupo, pero los usamos antes de las 7 de la mañana, entre 1 y 2 y después de las 8:30. Antes nosotros no mandamos mensajes porque precisamente no queremos violar estos lineamientos. Entonces ya cuando empieza a llegar la 1 y cacho, veo los mensajes de los compañeros, de los alumnos, de los jefes de grupo, y veo que ya se estaba creando una psicosis el miércoles, ya no pude reunirlos, ya se me habían ido muchos, ya no pude reunir a mis compañeros, pero era en el turno de la mañana y la secretaria del director me dijo, maestra, me están hablando mamás muy alteradas. Pero pues yo andaba de un lado para otro, la verdad yo siempre ando para allá y para acá, no tengo mucho tiempo de escritorio. Y en la tarde empezó a permear todo eso que se había originado en la mañana. A mis compañeros por WhatsApp también les dije, a todo el personal, oigan, no pasa nada, guarden la calma, contengan a los alumnos. Como adultos tenemos que estar tranquilos, esto es una broma, no, un cártel no nos avisaría, no lo haría. Pero bueno, empezó a permearse a la tarde, de tal manera que si tuve que hablar con los jefes de grupo de la tarde y con mis compañeros de la tarde. Con mis compañeros hablé hasta las 8:30 de la noche, que es cuando ya salen los alumnos. No, sí estaban súper alterados, súper alterados. Entonces los muchachos se comenzaron a comunicar que no iban a ir al otro día. Pues sí, el jueves llegué desde antes de las 7 de la mañana a la escuela para ver cómo estaba todo. Sí, faltaron alumnos, no muchos. Nos faltaron completos, completos. Tenemos alrededor de 60 grupos. Faltaron completos, completos, así completos. Debieron haber sido como 2 de la mañana, 2 o 3, y como 2 o 3 de la tarde. No, fueron 2 completos en la mañana, casi completos otros 2, y en la tarde fueron completos, completos, 2 y casi 2, ¿no? Más o menos. 3 en la tarde. Entonces, todo el día fue de recibir alumnos, recibir llamadas y visitas de papás nerviosos, histéricos, de estar conteniendo compañeros. Fue muy complicado, fue muy complicado. Em, yo con los de la tarde sí pude hablar, con los de la mañana pues, pude hablar ayer, aprovechando una jornada que tuvimos sobre análisis del MESEMS. Ya pudimos hablar, ya tranquilizarlos. Ellos creen que el director y yo minimizamos el problema. No minimizamos nada. Se estaban creando unas historias de terror espantosas y el director no quería sacar un comunicado y no quería sacarlo porque me decía él, es que si lo saco, pues esto lo voy a hacer más grande. Pero los papás estaban, por favor, que nos comuniquen, por favor, que sea oficial. Le creemos, maestra, pero no hay ningún comunicado. Fue muy desgastante, demasiado desgastante, mucho. Y pues bueno, em, quien recibió o quien estuvo ahí viendo todo, pues fui yo, porque soy la subdirectora. El director fue a comisión, vino, y hizo y todo, pues así es en Degeti, el director sale, eh, quien esté en la subdirección se queda. Pero fue tremendo, llegó un momento que sí me sentí impotente para contener a padres y madres de familia, alumnos, docentes, los docentes. El personal administrativo se mantuvo muy calmo, muy calmo. Los que estuvieron desbordados fueron los docentes. Entonces, no sé,
¿qué está sucediendo? Pero creo que este curso lo estoy dando vivencial. Nunca me habían pasado tantas situaciones tan rápido, así chuchu, y ahora va una y otra, y ya no sé cuál va a ser la aventura de la siguiente semana, ¿no? Ya quiero que lleguen vacaciones. Pero bueno, lo que les comento es lo siguiente. Primero, como subdirectora, que muchas veces tengo que estar sola en la escuela, porque el director es el que se va, es el que sale. Nosotros somos muy pocos planteles, pero 3 están en la zona metropolitana de Querétaro, 2 están fuera de la zona metropolitana. Entonces él se va, a veces no está cerca, está en San Juan del Río, en Tequisquiapan. Por ejemplo, Hidalgo tiene 14 y hay uno que está lejísimos, abandonado de la civilización. Bueno, 2, pero hay uno al que sí no hay mucha manera de comunicarse. Imagínense el director en una zona incomunicable. Como subdirectores académicos, tenemos que enfrentar pues lo que pasa en la escuela, porque nosotros estamos en la escuela. Los directores a veces están y a veces no. Y bueno, cuando les toca a los directores, pues ahí están, ¿no? Yo sí les recomiendo, lo vamos a ver, que sigan fielmente la normatividad, que estén muy atentos, muy al tanto de lo que dicen sus protocolos, porque algunos maestros, cuando se enteraron que los chicos salieron con los anillos de seguridad, se indignaron porque habíamos permitido que salieran esposados. ¿Cómo era posible que entrara la autoridad con armas? Y lo que yo les decía es, pues, por favor, lean los protocolos de seguridad. Entonces, ahí dice clarísimo cómo tenemos que actuar ante algunos casos. Lo de las armas, lo del el reporte del arma, em, teníamos que hacer lo que dijera la autoridad. No podíamos, bueno, nosotros, ni el director ni yo, que estábamos los dos en ese momento, tenemos la experiencia, la expertise, pero sobre todo la facultad de hacer algo si nos dicen que hay un arma en la escuela. Pues los policías, bueno, seguridad pública sí sabe, ellos están entrenados para eso. Digo, si hubo un reporte de un arma, pues nos debieron haber mandado a la gente que sabe qué hacer en caso de arma. No creo que me hayan mandado a los que no lo saben, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que hacer. Ahí el primer error o uno de nuestros errores como escuela, es que las personas que tratan con los alumnos y que están muy al tanto de los protocolos, se fueron, que fue la orientadora educativa y yo, se fueron a ver la base de datos, porque además mi gente de control escolar, que es la que los maneja, se había ido a una comisión, no estaba nadie de control escolar. Entonces, pues yo tenía que ir a buscar la base de datos porque tampoco estaban las jefas de control de escolares. Nos fuimos y quienes se quedaron con los policías fueron los que no tienen la experiencia. Y entonces los policías sí cometieron algunas arbitrariedades en contra del interés superior del menor de edad que se suponía que traía el arma. Y nosotras no nos dimos cuenta hasta que al otro día llegó la mamá y el papá, llegaron a reclamar y ya cuando nos dijeron. Y la otra, como yo venía corriendo a darles el curso a ustedes a casa, sí vi al chico, sí lo vi un poco alterado, no mucho, pero lo único que le dije es, por favor, dime mañana a qué horas llegan tus papás. Yo los atiendo, necesito hablar con ustedes. ¿Cómo te sientes? Lo contuve un poquito, pero mi mente estaba en llegar corriendo con ustedes, la verdad. Entonces lo dejé, no debía haberlo dejado. Debía haberlo llevado con la orientadora, que me lo contuviera más y llamar a sus padres, que vinieran sus padres. Eso fue un error. Afortunadamente los papás son personas que quieren colaborar con la escuela, pero ya cuando la mamá me explicaba cómo se sintió su hijo y cómo se sintieron ellos, dije, chin, la regamos espantosamente, espantosamente. Si ellos hubieran querido, van, nos acusan y otra vez, ¿no? Ahí estoy en el candelero, pero sí lamento no haber tenido la sensibilidad. Sí me detuve, sí hablé con él,
Sí lo apapaché mentalmente, o sea, no lo puedo abrazar. Lo vi bien, yo lo vi bien y me vine tranquila con ustedes, pero no, el chico no estaba bien. O sea, sí estaba bien, pero su mamá tiene razón. Debimos haberles hablado, pero yo andaba corriendo, ¿no? La otra, le he pedido a la gente de administrativos que cuando aparezcan grafitis, pues me los borro inmediatamente porque se hace esta cuestión del síndrome de ventana rota. No los borro. Y aquí es muy importante que si bien es cierto que dirección, subdirección, y en el caso de los que tienen servicios escolares, son los encargados o son los que se enfrentan al alumnado y a los padres de familia, todo el equipo esté consciente de lo que se está jugando. Si la persona encargada de servicios administrativos estuviera totalmente consciente, inmediatamente hubiera mandado borrar ese letrero, pero no lo vislumbró, no lo visualizó. Y la otra cuestión es no dejar nada suelto. Como subdirectora asumí, ella no está a mi cargo. Como subdirectora asumí que lo había borrado, lo asumí, pero no lo pregunté. A veces asumimos que los otros hacen su trabajo. Bueno, no lo hizo, se le hizo fácil dejarlo, no lo borró. Pasó toda la psicosis en la mañana. Y la otra cuestión, nuestro personal. em, es muy importante que nuestro personal esté calmo, especialmente los docentes. Es muy importante que hablemos con los docentes en tiempos de paz, en tiempos normales, en las academias. Yo he hablado mucho con ellos en el sentido de ayúdenme, pero nunca había hablado con ellos en el sentido de tranquilícense. Jamás, porque asumo, fíjese cuánto asumimos los directivos. Asumo que como adultos a cargo de un grupo de alumnos, ellos van a mantener la calma y ellos van a ser los primeros que se van a tranquilizar y van a tratar de tranquilizar, pero no es cierto. Ellos se intranquilizaron también y en lugar de ayudarnos a calmar, varios de ellos también contribuyeron a la psicosis, porque una cosa es que lo diga mi compañerito y otra cosa es que lo diga mi maestro. No es lo mismo. Entonces, ya hablamos con ellos y, y pues ya ayer analizamos lo que es la formación socioemocional en el MESEMS y aprovechamos y hablamos. O sea, es que los primeros que tenemos que guardar la calma somos nosotros. Y la otra que también aprendí, yo estaba muy ocupada, especialmente con las reuniones que teníamos de padres de familia, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tengo que hacer, digo, y digo tengo que hacer, aunque tengo un director respaldándome, pero él a veces está, a veces no, yo siempre estoy, es en cuanto ocurra algo como esto, paro clases en ese momento, le pido a todos los adultos de la escuela que nos reunamos, les explico, les digo, les voy a decir, miren, vamos a hacer esto y esto, los voy a calmar, voy a hablar con mis jefes de grupo, a calmar todo. Y yo creo que mi director lo que aprendió es que tiene que dar un comunicado inmediato y no esperarse al final, porque bueno, yo no podía dar el comunicado porque el director es él, yo no, eso ya no es mi facultad y yo no puedo hacer algo que él no esté de acuerdo, yo no puedo ir en contra de él, a menos que sea algo de vida o muerte, ¿no? Pero si él decía no, pues es no, es no. Y la otra cuestión, pues bueno, hay que poner varias alternativas también para los chicos, porque pues yo no quiero que la escuela se nos salga de las manos. Y ya lo estaba haciendo, tratando de contener a esos que no hacen nada. Ya lo estaba haciendo, pero bueno, tendremos que hacer algunas otras acciones para que estos chicos que están sin qué hacer se los lleven sus papás sin que parezca que la escuela los corrió o sin incurrir en alguna situación de que la escuela los está corriendo porque los papás no los controlan.
y al no controlarlos, pues ellos hacen lo que se les pega la gana. O sea, ya les dijimos que los chicos no entran a clase, ¿no? Entonces, ellos están confiando en que nosotros los estamos controlando, pero tenemos casi 3,000 alumnos y creo que algo en lo que ya veníamos trabajando, pero lo vamos a hacer con más fuerza, es hacer corresponsables a los padres de familia. Ellos tienen que responsabilizarse de de todo lo que hacen sus hijos dentro y fuera, porque es tremendo que se asuma que se carga con todo. Y yo soy una subdirectora muy metiche y soy una subdirectora que asume muchas cosas, que hace muchas cosas, pero muchas veces el director, la directora está solo y es la persona responsable y entonces es a quien se le carga todo, ¿no? Entonces acá pues de alguna manera nos repartimos un poco las culpas y está. Entonces les digo, está muy vivencial el curso ahora de examen para promoción vertical. No quiero volver a hacerlo tan vivencial, pero bueno, también aprovecho para decirle que todos estos documentos que estamos leyendo o que vamos a leer son muy importantes, que ustedes no solamente lo sepan para pasar un examen, sino que también lo tengan totalmente en cuenta cuando estén en la función. Realmente yo no estoy alterada, me alteró mucho, pero como docente, me dolió en el alma ver a mis alumnos con los anillos de seguridad. Me dolió como ustedes no tienen idea, pero no estaba el director, soy la subdirectora, no puedo perder la calma, mi gente no me puede ver descompuesta, no puedo permitirme verme débil. Entonces, eso sí me dolió, me partió, porque son chicos de segundo semestre. Entonces, sí me partió ver a mis alumnos sí me partió ver a mis alumnos tan indemnes, ¿no? Eso sí. Y la otra fue más bien fue enojo, ¿saben? Fue enojo de cómo se dejó de lado el pensamiento crítico, se creó toda una teoría conspiranoica y hasta los adultos contribuyeron a la teoría conspiranoica. Yo le decía a una de las mamás que llamó histérica por teléfono, digo, señora, pues esto es como el COVID. Acuérdese que cuando nos vacunaban contra el COVID, había quien decía que nos iban a poner un chip. Ahí nos, recuérdelo. Y ya con eso la calmé. Creo que más bien fue ira, sino enojo de cálmense por Dios. Fue eso lo que pasó. No estoy intranquila. Estoy enojada. Cada vez que me acuerdo, como que el enojo otra vez se me va. De cómo, pues de todas las pequeñas omisiones que hicimos, pero también de cómo estos chicos que rayonearon, que si hubiéramos suspendido clase, no suspendimos clase, por supuesto que no. Incluso una mamá me dijo, yo hablé a fiscalía, en fiscalía me dijeron comuníquese al plantel, por eso me estoy comunicando, muy serena la señora. Y voy a poner, maestra, que hablé y que la subdirectora me está diciendo que no pasa nada. Y yo voy a ocupar este argumento en cualquier momento. Que usted me está diciendo que no va a pasar nada. Pues sí, señora, no va a pasar nada. Por angas o mangas, pedimos que estuviera una policía, una patrulla al pendiente. Y entonces resulta que algunos padres de familia dijeron, y si no pasaba nada, ¿por qué tienen entonces la patrulla? Oh, qué cara. Algunos dijeron, no, yo tenía miedo, pero cuando vi la patrulla, pues ya me tranquilicé y ya le dije a mi hija, entra. Y otros, pero entonces si no pasaba nada, ¿por qué es la patrulla? Ah, qué caray. Pero bueno, este, conclusión, nosotros vamos a investigar quién rayoneó, nos va a costar un poco de tiempo. Vamos a investigar quién comenzó la teoría conspiranoica. Ya tengo el nombre del alumno que habló al 911 para decir que había un arma en el salón. El lunes ya lo abordo y pues
Y también por ahí eh, del chico que se llevaron por la marihuana que habló y habló y habló. También no tengo los nombres, pero ya sé por dónde buscar a algunos chicos a los que él le proveía. Entonces, pues es un trabajo desgastante, pero pues ahí vamos, sí. Y ya con esto, por mi parte, concluyo mi novela de esta semana, pero sí quería que supieran por qué no me presenté el jueves. Sí, maestra Marta, a sus órdenes. Maestra, buen día. Estoy escuchando su novela de la semana y quisiera compartirles la mía también, ¿no? Yo soy docente frente a grupo y hace 2 semanas, pasando por las aulas, por las filas, pues revisando que los muchachos estuvieran trabajando y si me compartían una duda, en un grupito, un muchachito que desde que entró no es un buen estudiante, es conflictivo, hizo el comentario de que la tutora me quiere correr. Entonces, yo me acerqué y le dije, si a usted no le han llamado a tutoría, no haga caso de mitotes, así le dije yo estoy en Sonora y así decimos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ese grupo, la tarde, ese grupo está en la tarde y como usted dice, la tarde es un anexo, es tierra de nadie. Y entonces, a mí me toca recibirlos a la 1:10 hasta las 3 de la tarde y están un poquito contenidos, ¿no? Entonces, hay una prefecta que tiene una relación demasiado cercana con ellos y al parecer la prefecta les pasa información confidencial. Entonces yo asisto con la tutora y le digo, oye, estaba en este salón y este fulanito dijo tal cosa, ¿no? Nunca lo manda a llamar, absolutamente no hace nada. Y después, como al tercer día, llega la mamá, muy molesta la señora porque su hijo ya no quería ir a la escuela porque lo iban a correr. El rumor se sacó de que habían estado en una juntada un fin de semana y que el muchachito había consumido marihuana y que otras de otro semestre lo habían ido y le habían dicho a la tutora lo que había pasado en esa fiesta, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos. Yo solamente por reportar esa acción soy llamada a dirección y junto con la tutora y, y junto con el director que no estaba en ese momento, ¿no? Y pues para contar los hechos, entonces yo platiqué únicamente lo que a mí me había tocado escuchar, pero sí el muchachito dijo que la prefecta le había dicho eso. Entonces, aquí yo estoy enojada, maestra, igual que usted, porque en esta semana yo estoy a un lado de los baños de los hombres. No se podía entrar, los muchachos no entraban porque apestaba muchísimo marihuana. Se meten a los baños a consumir. El problema es que el subdirector minimiza, dijo que no olía. Y yo tenía, pues en mi vida, en mi edad que tengo, es la primera vez que supe yo a qué olía la marihuana, porque yo nunca sabía a qué olía. Entonces todos los chicos se volvían de los baños porque no podían entrar por el aroma, ¿no? Entonces yo estaba en ese salón y me dijeron, maestra, verá, venga, está apestando mucho y bla, bla, bla. Entonces el problema, maestra, aquí que yo estoy molesta porque en mi escuela hay muchas compadrazgos, hay que la prefecta es compadre del delegado sindical y que es compadre del otro y del otro y del otro y del otro. El director no asume riesgos no sé, de tomar decisiones. El subdirector pues, no hace nada. O sea, llega un día y llega 3 días y se va el viernes. O sea, a mí me da coraje, me da tristeza que los maestros más viejos hayamos batallado, por decirlo así, por tener cierto prestigio y que hay gente que verdaderamente pues no contempla estas situaciones. Qué bueno que estamos en protocolos y qué bueno que usted me pueda ilustrar. Yo me vine ayer todavía molesta porque la madre de familia llegó y pues si hubiera podido yo creo que nos hubiera golpeado, ¿no? Entonces, yo le dije al director, mire director, a mí no quiero que me quiten mi paz. Yo sí veo que se está quemando la escuela, ya no le reporto nada. Ustedes asuman la función, háganse cargo. Yo me voy a dedicar a lo que a mí como docente me corresponde. Porque
palabras más, palabras menos, les dije, no quiero que me traigan en mitotes. Entonces, es bien triste, maestra, o sea, no sé, pues, sé que el director tiene que actuar, sé que su director, a la pobre tutora la traen en mitotes con 20 años de servicio, que es súper profesional, que nunca se le había presentado esta situación. Y pues así, la semana muy movida también. Al día siguiente, otra chica se me suelta llorando en el salón. Me dice que recibió una llamada de amenaza pues, de alguien de aquí de la comunidad que la iba a ir a levantar de la escuela. Se me puso muy nerviosa. La llevé a tutoría para que la muchacha, para que la psicóloga hablara con ella. Y pues me deslindé el tema, ¿no? Porque ya no quise enterarme yo más. Entonces, un novio golpeó a otra novia. Bueno, maestra, la verdad ha estado la semana muy movida y heme aquí yo levantada a las 3 de la mañana estudiando mi entrevista y con el coraje que siento, o sea, siento coraje, como usted dice, porque pues a mí nunca me habían tocado ver estas situaciones y sobre todo que las autoridades minimizaran tanto y que se proteja a personas que no tienen ética y que ventilen asuntos confidenciales, ¿no? Y bueno, esa es mi historia de la semana también, mi Rosa de Guadalupe. Vamos a ver, uno de los últimos temas que vamos a ver es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el artículo 7. Ese artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla precisamente de los valores de los servidores públicos. Y en esos valores pues está la legalidad, está la objetividad, la imparcialidad, está la integridad y tiene la honradez, entre otros. Y tiene que ver precisamente con ese cuidado que debemos de tener de divulgar cuestiones que no tienen que saber los alumnos. Y ustedes lo tienen que saber como directivos, porque si uno de nuestros compañeros incurre en eso, se le puede levantar un acta administrativa. Un acta administrativa es la máxima sanción que podemos imponer nosotros. Y no es sanción, más bien es el levantamiento de un acta y ya las autoridades de nuestro subsistema darán las sanciones, pero eso es lo máximo. Ya si de ahí amerita que se le rescinda el contrato y se vaya, pues se va, o cualquier otra cosa, ¿no? De ahí se deriva. La cosa es que, bueno, es engorroso levantar un acta administrativa. Por cierto, hay alguien por ahí queriendo dar un curso sobre levantamiento de actas administrativas y yo estoy pensando seriamente en tomarlo porque tiene toda una instrumentación. Esa es una, entonces nuestros compañeros tienen que estar ciertos de que nosotros tenemos que guiarnos con esos valores cuya definición está en los códigos de ética y de conducta, por un lado. Por otro lado, miren, lo que nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo es que como equipo directivo tenemos que estar muy cerrados, muy, muy cerrados. Nosotros no somos un equipo directivo modelo, tenemos situaciones complicadas, pero lo que sí estamos haciendo o estamos procurando hacer es que todas estas situaciones complicadas que hay en el equipo directivo no mermen la eficiencia del equipo directivo. Entonces, pues estamos ahí. A veces parezco escudo, a veces parezco mediadora, a veces parezco defensora, pero ahí estamos tratando de que las cosas fluyan. A veces parezco consejera, de que las cosas fluyan con el equipo directivo, pero sí tenemos que hacer algo fuerte. Y eso también lo tenemos que hacer con nuestro personal y con nuestros docentes, porque los padres de familia, algunos trabajan con nosotros, otros trabajan contra nosotros.
y desafortunadamente no vamos a saber quién están con nosotros y quién contra nosotros hasta que tengamos un conflicto con ellos. Hasta que esté el conflicto, vamos a poder nosotros saber si están con nosotros o contra nosotros. Entonces, pues algo que yo les recomiendo. Primero, este artículo 7 que nos van a preguntar en el examen, tenerlos ustedes muy presentes como directivos, porque también nuestro personal administrativo de apoyo docente también es servidor público, servidora pública, también debe seguirlo. Y pues bueno, deben entender que hay que actuar sobre eso. Y como equipo directivo, traten de tener un equipo directivo que en estas cuestiones difíciles pueda guardarse las espaldas. Porque si titubea uno, pues titubean todos, ¿no? Eso es lo que yo les puedo comentar. Y pues bueno, pues ahí está la novela de hoy, les digo, el curso vivencial de hoy, pero pues también lo que estaba diciendo la maestra Marta, son situaciones que como directivos nos pegan y lo que pasa es que si no hacemos al personal nuestro aliado, ya no nos va a decir nada y vamos a ser solos contra el mundo. Y el mundo está tremendo. No todos los padres de familia están asumiendo la responsabilidad. Nos la están dejando a nosotros y nosotros tenemos leyes y reglamentos que nos van a sancionar fuertemente si nos equivocamos. Entonces, no es para meterles miedo. Yo les decía, yo no tengo miedo, no voy a tener miedo. Me niego a tener miedo, no lo voy a tener. Pero lo que sí es dar más pies, tener más pesados los pies en el momento de hacer algo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, no sé si hay algún comentario sobre esto, respecto a esto. ¿No? Entonces, si me permiten, voy a hacer algo. Maestra, yo quiero compartir algo, Sí, así maestra. nada más rápido. Sí. Bueno, hay casos en donde las situaciones que ocurren no están contempladas en la ley. Y, por ejemplo, a mí me pasó en educación básica, pero sé que también podría pasar en educación media superior. En una ocasión se metió un perro a un salón de clases y niños de tercero le metieron al perro en el ano una pluma y unas tijeras. Entonces, yo llegué, me espanté cuando vi eso, pues, caray, es un ser vivo. Y lo único que hice fue, como yo doy clases de tecnología y los niños estaban grabando con el celular, yo les dije a los niños, bueno, reporté pues que vinieran por el perrito y todo eso. Y les dije a los niños así de repente que tuvieran mucho cuidado, que eso que estaban grabando, ni se les fuera a ocurrir subirlo a las redes sociales, que porque hay grupos de protección animal que podían acusarlos y después iban a verlos como violadores en potencia. Yo esa palabra que usé, maestra, se lo juro que fue como maestra y porque pues, o sea, ver eso a mí digamos, me impresionó, ¿no? ¿Cómo podían estarle haciendo eso al animalito? Pues bueno, para no ser larga, siguiendo el protocolo, reporté, anoté en mi bitácora, todo. Y después, los papás ahora sí que, digamos que le dejaron claro a la directora que me daban el perdón, que no me iban a acusar ni nada, pero que la palabra que yo había usado con los alumnos de ellos lo tomaron o lo voltearon como si yo les hubiera dicho violadores, cuando yo les dije que los grupos los podían ver como violadores en potencia. Y como que cree, maestra, que sí sucedió. Efectivamente, alguien subió el video y sí empezaron ahí a decir en la escuela tal, sucede esto. Entonces, lo increíble de todo fue que no les pudieron hacer nada a los niños,
porque las mascotas, los perros, no forman parte de la comunidad escolar. Entonces no son considerados como comunidad escolar. Y antes, ahora en la escuela tienen que estar cuidando mucho de que no se meta un perro o pase algo, porque los papás lo voltearon como que podían morder un alumno, como que podría, perjudicarlos a ellos. Entonces sí, realmente, pues ya como luego nos ponen en las redes sociales, cada vez es un trabajo más de alto riesgo, tanto para los maestros y para los directivos, pues todavía, pues muchas cosas a las que se exponen Sí, de todo maestra, lo la que quería palabra comentar. que usó fue la palabra que usó. Y en ese caso, dirección sí pudo haber hecho mucho. A lo mejor no sancionarlos, a lo mejor no correrlos, pero sí darles una regañada a los padres y hacer que los chicos se avergonzaran y sobre todo que borraran el video. ¿Cuántos años tenían, maestra? Es que son menores de edad, de hecho ahorita No, están pero en tercero. ¿cuántos años? ¿Cuántos años tienen? En 15. Ujú. Ellos pueden ser procesados desde los 12 años. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, el uso de redes sociales, ¿no? Esa es una cuestión y eso es descuido de los padres. La otra cuestión es estar lastimando a un ser vivo. Y sí, usted tiene razón, la protección de animales. Sí, maestra, la palabra que usó. Sé que estaba enojada, a mí me pasa, yo Sí, sí, le digo a los alumnos, sé que estaba enojada, pero ya cuando ocupe el cargo directivo tenga mucho cuidado de las palabras, porque mire, todo lo que ellos hicieron que a mí me parece espantoso, se minimizó, porque una docente, los insultó y lesionó su interés superior. Entonces, qué bueno que lo aprendió como docente. sí. No lo vaya a hacer como directiva, ni con ellos ni con los maestros, porque es muy complicado. Y entonces o sea, yo entiendo su indignación, pero aquí sí, todo lo que usted hizo que estuvo bien, fue eso. Y lo que debió haber sido la directora, el director, es tratar de minimizar ante los padres la palabra, a lo mejor darle a usted un exhorto para cubrir esta parte, pero sí agarrar fuerte a los padres en cuanto a la minimización, porque ahí fue minimización, del dolor de otro ser vivo, porque aparte, y ahí se pudo haber amparado con la nueva escuela mexicana, con los ejes transversales, que es lo que estamos procurando hacer con nuestros estudiantes en esta parte, ¿no? Con el artículo tercero constitucional. Y que dentro de poco, yo se los digo a los papás, nosotros vamos a tener 3 años, ustedes toda la vida. Entonces, ya no tienen ellos mucho tiempo para educarlos, ya casi se les van de las manos. Y va a ser tremendo que más tarde estén en la cárcel por actos que ellos consideraban como juego, pero en realidad son aberrantes y son dolorosos para un ser indefenso. Pero sí, maestra, ellos se agarraron de eso, de esa palabrita se agarraron. Y entonces lo voltearon. Entonces sí, a veces es complicado. Es esta parte que digo, o que dice, ¿no? Siempre me he arrepentido de hablar, nunca de callar. En esta parte sí hay que tener mucho cuidado y con su personal también en el sentido de pues tengan cuidado con lo que dicen y con lo que escriben. Tengan mucho cuidado. Y era lo que yo le decía, maestra. A mí me dicen eso de mi hijo y yo no me voy a indignar con la escuela, yo voy a indignar con mi hijo. Pero nunca conoces a los padres de familia hasta que te enfrentas en una situación con ellos. Entonces te das cuenta qué clase de padres de familia son. Antes no, Sí, pero maestra. lo que le pasó como maestra.
y no le pasó como directiva. Sí tiene que tener mucho cuidado, maestra, como usted va a estar a cargo de personal administrativo y docente, tenga mucho cuidado de cómo les habla, porque se puede minimizar todo lo que ellos hicieron, se puede minimizar con una sola palabra que usted emplee. Sí, tenga cuidado, porque sí fue eso, Sí, maestra, muchas gracias. eso, por nada. Entonces, vamos a comenzar. ¿Me dejan poner otra vez mi bendita cortinilla? Porque voy a hacer 2 videos.